Es tiempo de reportajes, análisis y diálogo. Zona Periodística. Entrevistas con estilo propio, referentes políticos, económicos, sociales y culturales. Zona Periodística con Hubert Dupuy por 33 TV. Vamos al cuarto bloque del programa y estamos con Darío Mariño y estamos un poco preguntando a quien tiene una gran experiencia, sobre todo en la parte sindicalista, que también le da experiencia para conocer a las patronales, el haber trabajado en eso. Y además, por lo menos nosotros creemos, ¿no? Yo no sé si es así, tiene bastante claro, podrá estar equivocado o acertado, pero tiene bastante claro el rumbo político partidario de este gobierno. ¿Cómo la ves después de liquidado el tema del presupuesto, que uno supone que por más que discutan y se digan que está mal esto y está mal lo otro, yo pienso que tiene que salir porque no puede haber un país sin presupuesto? Está claro. O mejor dicho, con el presupuesto de 5 años atrás. Me gustaría sintetizarlo en una cosa, en un ejemplo. Hace un ratito iba hasta el año 1943 con los consejos de salario y me gustaría ejemplificar las expectativas, incluso, con lo que tiene que ver con las pautas salariales que fijó el gobierno. La mayoría de los gremios, fundamentalmente del área pública, porque también en el sector privado, las calificaron de insuficientes, pero. El pero es un prefijo que abre muchas puertas. Claro. Y el pero tiene que ver con algo que yo creo que es por demás alentador, que es que las pautas contemplan franjas. Hay un dato de la realidad, 600.000 personas que viven hoy con salarios inferiores a los 25.000 pesos, los llamados 25.000 pesistas, que al final del periodo seguramente, hablando en proyección, hablemos de los 30.000 pesistas. Cualquiera sabe que una familia con 25.000 pesos no puede vivir medianamente bien. Y que se marquen franjas, que den preferencia a los salarios más sumergidos, para buscar ir achicando un poco la pirámide, me parece una buena señal. El agujero de $1.000 millones que se habla de, yo no sé si se ha usado la palabra herencia maldita, pero todos los gobiernos le dejan al que viene una herencia que es negativa. Ninguno dice gracias muchachos por lo que nos dejaron, sobre todo si cambian de signo. Condiciona mucho seguramente. Pero tiene que ver con lo que hablábamos, con el presupuesto, con el aterrizaje de políticas públicas. Entonces, yo creo que es alentador, más allá de que uno diga, por ejemplo, los sindicatos de la educación pública dicen que con las actuales pautas, si no se mueven un poco, va a ser muy difícil llegar al objetivo del 6% del presupuesto más 1 para investigación. Va a ser muy difícil llegar. Y sí, porque son muy acotadas las pautas que están marcadas ahora. Las pautas salariales también son acotadas, pero claro, estamos hablando de la primera ronda de consejo de salario en el periodo. Con esa señal que yo valoro positivamente de las franjas, ¿no? No es lo mismo, el porcentaje fijo es esencialmente injusto, porque los salarios más grandes reciben más dinero y no hace otra cosa que seguir agrandando la brecha, ¿no? Sin duda. No sé si se comprende cabalmente. Yo creo que ese es un buen ejemplo para decir, bueno, yo aliento expectativas positivas. Yo confío que va a ser un buen gobierno. Pero hoy, claro, es simplemente tirar. Sería simplemente decir, bueno, es una expresión de deseo, como yo lo voté, claro. Quiero que le vaya bien. Yo quiero que le vaya bien a todos los gobiernos porque es una obviedad que todos repetimos. Claro.
no sé a quién le va a ir bien si al gobierno le va mal. Claro. El tema son cuáles son los intereses que se priorizan. Hay algunas cuestiones que son preocupantes. El anuncio del otro día del Ministerio de Trabajo, el jueves pasado, si no me equivoco, se habla mucho de pobreza infantil y hay quien cuestiona legítimamente, no, pero ¿cómo pobreza infantil si los niños no trabajan? Los que trabajan son los grandes. En realidad, la cuestión conceptual es entender que hay niños que viven por debajo del nivel de pobreza. Y son muchos. Porque viven en hogares que no tienen las condiciones mínimas para pasar esa línea. Este año el Instituto de Estadística incorporó un nivel diferente de medición. La pobreza hasta el año pasado se medía exclusivamente por ingresos. Pobreza monetaria se llama eso. Ahora hay una medición que es mucho más global, que se llama pobreza multidimensional, que tiene que ver con el acceso a la educación, con las condiciones de la vivienda, con los servicios que esa vivienda tiene. Y el Ministerio de Trabajo anunció que hay en Uruguay 40.200 niños, niñas y adolescentes que trabajan. Sí. Y en el concepto está planteado incluso el trabajo no remunerado. Y hay una romantización del trabajo infantil. Qué guapo el guricito, cómo trabaja, cómo ayuda en la casa. El guricito lo que tiene que hacer es tener la posibilidad de estudiar. Yo ni siquiera digo tiene que estudiar, obviamente que en edad escolar y liceal, pero tiene que tener la posibilidad. Pero si tiene que ayudar cuidando a los hermanos, difícilmente va a poder, si quiere, dedicarse a estudiar. Entonces, 40.200 es una multitud de menores que trabajan. Y por eso ingresaba con lo de la pobreza infantil, tomando en cuenta los dos factores, la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional, en la combinación, porque hay algunos hogares que perciben un ingreso superior al que marca la línea de pobreza, y sin embargo, si se atienden los otros factores, la vivienda en que vive, los servicios a que acceden y demás, alguno de esos factores los toca y los hace calificar como pobres. Hay 320.000 niños, niñas y adolescentes en Uruguay. Ya lo dijo el filósofo francés, no tiene gollete, no debería pasar. Entonces vaya desafío que tiene el gobierno, ¿no? Y en la otra punta están los ancianos que no han podido o que no pudieron en la vida lograr una jubilación razonable solo para vivir, que también tendría que echarle mano. Por supuesto, por supuesto. Sí, es otra situación dramática. Es porque decir, además ya no tiene de dónde jugar. Y no hay cómo hacer fuerza desde ese sector. Claro. Se puede salir a la calle, se puede pintar carteles, está bárbaro, pero el peso real de acciones que puedan torcer esa realidad, ahí tiene que operar necesariamente la sensibilidad social. Darío, para mí ha sido un gusto extra, porque aunque te parezca que es de perogrullo, aprendimos hoy cosas de las que vos has dicho. Globalmente, ¿crees que Uruguay puede salir del marasmo en que está y crecer para su gente, no para los poderosos, sino para su gente, que es lo más importante? Yo te contestaría, o te voy a contestar con una confirmación, una certeza. Si no creyera que se puede, creo que no estaría acá. Creo que no estaría con las limitaciones del caso tratando de hacer algunas cosas. Me gustaría redondear una cuestión conceptual, Luis, que tiene que ver con los desafíos de la etapa y que tiene que ver con una cuestión autocrítica. Hay elementos teóricos que son muy discutibles. Yo admito que se pueda discrepar rotundamente con eso,
pero yo estoy absolutamente convencido que hay un elemento teórico que sigue absolutamente vigente, que es que el motor de la historia es la lucha de clases. Qué anacrónico, puede decir alguno. Le saltó el marxista. Y sí, ¿por qué va a negar uno que es marxista si es marxista? Yo creo que la lucha de clases, como tal, está absolutamente vigente. Lo que no está vigente y necesita autocríticamente que la encaremos, la estudiemos y muy lentamente se está empezando a hacer, es la composición de esas clases sociales. Cuando nosotros hablábamos de clase trabajadora, exclusivamente estábamos hablando de asalariados, porque formalmente ante el Banco de Previsión Social, una peluquera que está en regla, o alguien que tiene un taller mecánico, alguien que tiene una chacrita y 2 o 3 bichos, es un empresario, porque es una empresa y tiene que aportar como empresa. Los unipersonales, los monotributistas, y que no son trabajadores, están del otro lado de la mecha, como muchas veces los pusimos. Entonces, creo que es necesario hacer ese análisis, estudiar, tirar líneas. El plenario del PIT-CNT, a través de una encuesta, logró vincularse con una cantidad importante de trabajadores independientes que no están en ningún sindicato porque no tienen un patrón visible. Es más, son patrones. Pero en realidad, yo creo que hay, yo hablaba de Marx, pero yo cito siempre al poeta español Jorge Manrique. 3 siglos antes de Marx, trazó una línea divisoria que para mí lo resume todo. Y si alguien quiere saltar con la grieta, no copiemos modas argentinas, que así les va. Pero hay una línea divisoria en la sociedad. Y Manrique la cita en un texto maravilloso que se llama Coplas por la muerte de su padre, donde marca los 2 lados de esa línea divisoria. 300 años antes de Marx, Manrique escribía: los que viven de sus manos y los ricos. Esa es la única línea divisoria. El arriba y el abajo, si querés simplificar. A mí me gusta mucho esa parte de arriba y abajo. Pero es eso. Cuando un día recuerdo con Homero Prieto, estábamos en una radio y él, homenajeando a Saravia, y citaba la frase: qué lindo, ¿cómo es que? Sí. Dignidad arriba y regocijo abajo. Sí. Y yo le decía que prefiero a Víctor Lima con qué lindo se viviría sin arriba y sin abajo. Pero esa cita de Manrique, yo cuando la leí por primera vez, me saltó la cabeza, como se dice. Los que viven de sus manos y los ricos. Cuando, para entender si sos trabajador o no, porque alguno se marea y se autopercibe clase media. La clase media no existe, es un invento. Es una medida exclusiva, es una visión exclusivamente economicista, monetaria, que de repente tenés un salario que te permite acceder a determinadas cosas y te crees que ya dejaste de ser pobre, ya dejaste de ser de los de abajo. Sí. Y sin embargo, es muy común eso. ¿Podés dejar de vivir de tus manos? ¿Podés dejar de trabajar? No puedo, porque si dejo entonces estás de este lado. No sos casero. La inmensa mayoría de la gente está de este lado. Pero hay que atender esa composición tan variada para evitar incluso que el movimiento sindical, desde ese lugar hablo ahora para hacer esta precisión, que no se cocine en su propio hervor. Claro. Que entienda que el mundo del trabajo ha cambiado, que hay que estudiarlo y que hay que avanzar por ese lado. Darío, creo que ha sido positiva esta entrevista. Creo que has dado cosas interesantes para pensar. Después cada uno resolverá si está de acuerdo o no. Y te agradezco el haber venido. Y pasaremos por este tramo en el que no está Joubert Dupuy. Si el hombre se enoja y nos reta, le pediremos disculpas, porque capaz que no tenemos la capacidad que tiene él de seguir. Así que te agradecemos mucho. Yo también les agradezco a ustedes, reitero el saludo
a Hoover, que se acomode todo lo que se tiene que acomodar, así será. Y bueno, cuando ustedes lo requieran, encantado de la vida, me sentí muy cómodo. Y bueno, si quedó algún concepto valioso, tarea cumplida. Ojalá que. Gracias por estar. A ustedes. Nos vemos en la próxima.